Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. A principios del año pasado irrumpió en nuestro hogar, el hogar de todos los dominicanos, un bicho ponzoñoso, silencioso él, llamado coronavirus. Rompió cuantas cosas pudo, ocasionó un enorme daño y entonces ahora los habitantes de este hogar, los que compartimos este espacio, debemos ponernos de acuerdo para costear, para sufragar los costos, para cubrir los daños. Y eso todavía, ese visitante inesperado todavía no se marcha y sigue causando estragos. Pero hemos tenido nosotros que asumir un montón de compromisos para hacer que esto sea vivible mientras logramos desalojar ese invitado inesperado y además de eso non grato. Y ese es el problema que está planteado ahora. ¿Cómo es que vamos a repartir la carga que nos ha producido este visitante malévolo? ¿Cuál es la responsabilidad que le toca a cada quien para que este hogar sea vivible, para que podamos garantizar su sostenibilidad y para que haya no solo paz, sino también para los que habitan aquí en el hogar puedan progresar? De eso es que se trata. ¿Cómo es que nosotros vamos a distribuir la carga? ¿Cómo es que vamos a financiar el desarrollo de la República Dominicana de forma tal que nosotros podamos seguir avanzando? Si nos equivocamos, entonces el hogar se puede tornar invivible. Los problemas se pueden multiplicar. Podemos empeorar los indicadores sociales. Los problemas de salud se pueden complicar. Por eso es importante cómo nosotros abordamos esta gran tarea que tenemos por delante. De ahí, de la inteligencia, de nuestra creatividad en el abordaje de esto depende mucho. Y es una oportunidad que se nos presenta además para corregir algunas cosas que estaban esperando desde hace tiempo, decisiones sabias para acotejar mejor las cosas. De este tema se está hablando ahora y de esto tendremos que hablar por mucho tiempo. El Fondo Monetario Internacional, que todos sabemos cuál ha sido su filosofía hasta ahora, ha adoptado posiciones con respecto a este tema que indiscutiblemente marcan un cambio importante, porque desde esa instancia se hacen recomendaciones que no son del todo habituales. Porque si bien el Fondo Monetario Internacional, cuando hay dificultades, te dice a ti, bueno, nosotros creemos que tú tienes que mejorar tus finanzas públicas, tú tienes que mejorar tus ingresos para garantizar tus gastos, para cubrir tus compromisos, mira a ver qué haces. Pero en esta oportunidad el fondo se toma la libertad de sugerir algunos caminos, sobre todo en el caso de América Latina. Y esto se hace desde las más altas instancias de este organismo, incluyendo su directora general,
la señora Kristalina Georgieva. Ayer, un alto funcionario de esa entidad tocó nuevamente el tema pendiente en nuestros países, el de la reforma fiscal, y lo hizo de la siguiente manera. Hay una información que recoge sus declaraciones y dice lo siguiente: el máximo responsable del FMI para América Latina instó a los gobiernos a hacer que los ricos paguen, entre comillas, mucho más en impuestos, afirmando que la región más desigual del mundo no se desarrollará si no atiende las demandas de un sistema económico más justo. En una entrevista concedida al Financial Times, mientras se preparaba para dejar el cargo tras 8 años, Alejandro Werner, director del FMI para el hemisferio occidental, dijo que los recientes disturbios en América Latina ponían de manifiesto la necesidad de una distribución mucho más equitativa de los ingresos. El FMI ya ha pedido anteriormente que las personas de altos ingresos en el mundo que han prosperado gracias a la pandemia paguen más impuestos de forma temporal para ayudar a los más afectados. América Latina ha sufrido más que ninguna otra región, ya que el coronavirus ha exacerbado los problemas de larga data vinculados al bajo crecimiento, alta desigualdad y pobreza. Werner apuntó a los infrautilizados impuestos sobre la propiedad como un buen punto de partida para América Latina. O sea, está sugiriendo impuestos, gravamen a la propiedad. Hay que tener un sistema fiscal mucho más progresivo en el que los segmentos más altos de la población paguen mucho más, y luego hay que tener un sistema económico en el que la competencia económica sea mucho más fuerte de lo que es hoy. Dijo: América Latina no puede ser la región más desigual del mundo y luego saltar a la siguiente etapa de desarrollo económico, con efectos indirectos en estímulos de Estados Unidos, el fuerte crecimiento de China y los altos precios mundiales de las materias primas han ayudado a la región a recuperarse más rápido de lo esperado de la caída del 7% del PIB el año pasado, y el FMI, junto con los economistas del sector privado, se han vuelto más optimistas sobre sus perspectivas. Werner dijo que la previsión actual del FMI de un crecimiento del 4.6 en América Latina este año probablemente se revise al alza, en parte porque las economías han sido capaces de mantener la actividad a nivel más alto de lo esperado, a pesar de las continuas infecciones de COVID. La correlación entre la actividad económica y la tasa de contagio es mucho más débil ahora que en el segundo trimestre del pasado año. La política de la región ha sido turbulenta en los últimos años, con las olas de protestas callejeras que sacudieron Chile, Ecuador en 2019, se extendieron a Perú más recientemente, a Colombia, paralizando la política y fortaleciendo la mano de los candidatos outsiders de los extremos de la izquierda y la derecha en las elecciones. Entonces ahí habla del caso de Perú y esas situaciones que ha estado viviendo América Latina. Esa posición del Fondo Monetario Internacional es compartida también por gobiernos de países en desarrollo. Recuerden lo que se acordó en la última reunión del G7, un impuesto
a las grandes corporaciones, y algunos países de forma individual han escogido ese camino, particularmente Estados Unidos. Entonces, la posición del Fondo Monetario Internacional, creo yo, no obedece a una casualidad. Es el producto de la constatación de que América Latina y el mundo en sentido general está viviendo una situación desde hace mucho tiempo que ha sido gravemente exacerbada por la pandemia del coronavirus. El problema de la desigualdad, el problema de la distribución desigual de la riqueza. Y para abordar este asunto hay que ser creativo, y tú no puedes hacerlo con la misma fórmula de antes. ¿Por qué? Porque los riesgos son altos, y lo que se está viendo ya, particularmente en América Latina, son indicios, como dice este alto funcionario del fondo, de que realmente la gente no está en disposición de seguir soportando las mismas fórmulas. Ese problema es el que ha dividido en nuestra región a los partidos progresistas de la derecha clásica, de la derecha tradicional. Y entonces, cuando un líder político se plantea, en el caso de América Latina, la necesidad de repartir mejor, entonces se le tilda de populista, y eso de una forma despectiva. Pero lo que está sugiriendo el Fondo Monetario Internacional es precisamente el camino que han señalado esos grupos como una forma de reducir la brecha entre los que más tienen y los que menos tienen. Entonces, este es un asunto que se nos revela como harto difícil para los países de una región tan desigual como señala el funcionario del FMI. Y eso tiene que ver con la misma estructura de poder en nuestros países. Los sectores más desposeídos, la clase trabajadora, no está muy bien representada en los mecanismos de toma de decisión en nuestros países. Esa es la realidad. Y por eso es que la balanza siempre se ha inclinado a favor de determinados sectores, de los mismos grupos de siempre. Y eso ahora mismo, reitero, pues su manejo es sumamente complicado, porque la gente no está en disposición de seguir soportando las mismas políticas que han estado exacerbando las desigualdades. Se requiere de un cambio. Y entonces el gran reto es manejarse en medio de una situación tan complicada como la que tenemos actualmente. Hacía mucho, pero mucho tiempo que el mundo no se veía frente a retos de magnitudes tan considerables. Y nosotros quisiéramos tocar algunos aspectos del caso de República Dominicana. Pudiéramos parecer lucir monotemático, pero la verdad es que es el tema de la actualidad, tanto local como a nivel de toda la región. Y como decíamos, este es un tema que tendremos que hablar por mucho tiempo. Pero permítame antes de continuar hacer una pequeña pausa.